Hola, ¿cómo estás? Si te das cuenta, cambió un poco la decoración. Dime aquí en comentarios si te gusta, abónate, déjame un like. Y bueno, aquí vamos con mi podcast de resiliencia emocional dedicado a ti, a todas las mujeres que no nacimos resilientes, pero nos tocó hacernos resilientes en esta vida y este podcast lo creé para ti. Entonces, ahí vamos. A ver, ¿sabías que emigrar es arrancarte un pedazo del corazón? A ver, en cada episodio de Resiliencia Emocional abro mi alma para compartir mi historia, esperando que, encuentres la tuya en cada latido y en cada uno de los encuentros que tenemos contigo. En octubre de 2002 dejé mi Colombia con un sueño, solamente era quedarme un año en Francia, aprender el francés y volver al trabajo, el que más me encantaba. Pero migrar es más que realmente empacar una maleta grande. Es una migración realmente emocional, un duelo silencioso que te abraza y que no te avisa y que no te informa nada. Hoy en Resiliencia Emocional REM te voy a hablar del duelo y el renacimiento. Soy Luz Ángeli Torres, soy colombiana, coach en resiliencia emocional, con 23 años lejos de mi tierra. Te encuentro que enfrenté la soledad, aguanté hambre y la vida me mostró que había milagros que me salvaron. Hablaremos de esa fe como faro de confianza, de esos duelos que nos esculpe y del renacer nos hacen brillar. Bueno, yo aquí tengo mi agüita, pero si quieres coger un cafecito, un tecito, te invito. Respira profundo y vamos. Que imagino que tú de pronto, si estás aquí, te ha tocado migrar. Migrar no es solo cambiar de país, te lo digo de una vez, es enfrentar la soledad, la falta de amigas, la poca socialización, como cualquier cambio que nos sucede en la vida de todas maneras. Te contaré cómo dejé mi Colombia, dejé las risas, dejé las empanadas, dejé las arepas, yo me muero por unas arepas así de chocolo. Me rompió el corazón, pero todo eso me construyó con resiliencia emocional. Te hablaré un poco de lo que es el duelo migratorio, el shock, la tristeza, la adaptación lenta y la aceptación que, finalmente nos hace florecer si estamos preparados. Ser valiente es caminar con el alma rota y seguir. A ver, te compartiré al final una herramienta que realmente me hubiera gustado conocer antes para haber podido afrontar muchas de las dificultades que viví de una manera como más amorosa. En este espacio, me van a ver de pronto reír, tal vez soltar una lagrimita, una historia inspiradora. A ver, ¿y si el mundo se desmorona de un día para otro? Ya te expliqué hace un rato, en el 2002 trabajaba en el Seguro Social como trabajadora social en Colombia, rodeada de un equipo maravilloso de profesionales que si ven este video les mando un beso gigante, pues que más que profesionales éramos amigos. Trabajábamos y ayudábamos con los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y de un momento a otro empezaron rumores de despido. Y eso crecía como sombra, era impresionante, ya en algunos lugares ya habían despedido gente. Todo cambió rápido. Ese sistema hoy no existe como antes, o sea, todo cambió y además casi ni lo conozco. Pero un día, antes de todo eso, una de las jefes me dijo, Angeli, mi hija tiene tu edad, se fue para Francia como fille au pair. Y yo, ¿qué es eso? Me dijo, cuidando niños. Y mientras tanto, pues aprendes el idioma y viajas. Yo dije, no. Cuidar niños, eso no es para mí, déjelo para otras personas, pero no para mí. Sin embargo, ella me dio el número telefónico de esa agencia y pensé, pues, ¿por qué no voy a mirar? O sea, ¿qué pierdo? Y fui y me recibió una mujer en un apartamento, y yo dije, pero esto no es una oficina tan extraño. Y me dio un susto y dije, ¿esto qué tal que sea trata de blancas? No. Bueno, en fin.
Boté todos los papeles, todo lo que me dieron, los folletos, bueno, todo lo que tenía con relación a eso, todo. Y mientras tanto empezaron a llegar despidos un poco más fuertes ya en el lugar donde estábamos nosotros. Bueno, hallazgo inesperado. Limpiando mi billetera, encontré un número escrito en lápiz, sin nombre, sin nada, sino un número. A veces uno lo puede botar. Y ese día, ese libro mero misterioso me causó curiosidad. Y llamé. Y era la agencia. La chica emocionada me dijo, pero Angeli, qué alegría, justo acabo de ver tu solicitud. Me dijo, ¿viajas? Y dije, pues sí, sin hablar francés y con el corazón acelerado, yo dije, Dios mío, primera persona que me llegó en mi cabeza fue mi amiga María Cristina, que te envió un abrazo, una mujer soltera, con 2 hijos. Yo dije, pues a mí si me despidan, yo vuelvo a la casa de mis padres. Pero ella, y yo pues me varó y dije, tal vez mi viaje le dio un poquito más de tiempo a ella. Y un día yo ya llamo a una señora en español. Yo dije, ¿qué es esto? Me dice, mira, soy colombiana, casada con francés, tengo 2 hijos. ¿Te gustaría pues venirte aquí? Yo dije, listo, me voy. Dijo, ella me dice, hago todo lo que tengo que hacer aquí, ya te corresponde así. Entonces me mandó toda la información. Y con esa información, con ese informe, con lo que me dio la agencia y todo esto, bueno, me fui a la embajada. Y allá en la embajada encontré una mujer maravillosa, una señorita muy amable, muy linda, que se llamaba Claire. Claire significa Clara. Bueno, pero no es la Clara de Shakira. Me ayudó a llenar todos los formularios. Muy linda, porque pues, yo no sabía francés. Cuando me presento ya a ir a la cita la cita de la visa, me encontré con unas personas que estaban ahí y me preguntaron, ¿cuántas veces has venido por la visa? Y yo le dije, uy Dios, esta es mi primera vez. Y me miraron y me dicen, mire, yo llevo como 5 veces. Esto no es fácil, señorita, así que olvídese que de pronto ni siquiera ir. Y yo, wow, me presenté frente a la cita, a la señora, y la señora empezó como a buscar cosas empezó a buscar cosas ahí en su oficina y me dice, mira, me quedo con el pasaporte, venga mañana a reclamarlo. Y yo, bueno, pues está bien. ¿Por qué no me dice que no de una vez y ya me pierdo mi viaje? Pero al día siguiente me presenté y me dice, discúlpame, pero es que ayer se me acabaron las visas impresas. Me dice, voilà, votre visa. Y buen viaje. Y yo, ¡ay! Pero eso, ¿por qué fue tan rápido? Eso fluyó como si fuese mi destino, como un milagro. Y pues dije, bueno, ya esto como que esto es una realidad. Creí que emigrar era empacar. De verdad que creí que emigrar era empacar y ya. Pero yo no sabía que podíamos vivir un duelo muy intenso. No me preparé para esa migración emocional. Y ese error creo que me costó y me hubiera gustado que alguien me lo hubiese contado, pero a veces nos quedamos en silencio. Cuando llegué a Bogotá, ya en el aeropuerto, sí, me subí al avión y empecé a llorar. Y ahí ya me di cuenta que ya me estaba haciendo falta todo y no estaba preparada. Y mirando, yo decía, Dios mío, dejé mi familia, ¿será que qué va a pasar? Y sientes que como que vas a perder algo de ti y te das cuenta que el duelo es parcial. Porque mi país no desaparece, mi familia no desaparece, pero todo está lejos. Todo está lejos y recurrente porque cada llamada o noticia abre ese duelo de que no estoy allá y a veces se multiplica porque pierdes, o sea, sientes que pierdes la familia, los amigos, a veces pierdes que el idioma, sientes que la cultura también, hasta tu estatus social, tu grupo étnico, el proyecto migratorio y la posibilidad de regresar, o sea, depende de ti, o sea, tú lo dejas o te quedas o te vas. Un duelo cuando estás alrededor de muchas personas socialmente, eso fluye cuando estás apoyada.
Pero encuentras aquí las barreras sociales. Yo llegué a París, el idioma no entendía, la soledad es impresionante y me empujaron a ese síndrome que se llama el síndrome de Ulises, un duelo intenso que pone en riesgo tu salud mental si no estás preparada. Extrañé Bogotá, extrañé mis amigos, extrañé el calor humano. Llegué en Francia y estaba en invierno, entonces me congelaba, no tenía la ropa adecuada, me la pasaba llorando. Decía, yo voy a regresar a mi casa. La comida era rara. Es más, el primer día no sabía qué iba a comer y abro la nevera, la casa donde estaban y tenían como un queso y pruebo ese queso y me supo a Alka-Seltzer. Yo vomité 3, vi papayas, yo que a mí que me encantan esas papayas. No, me comí una y vomité 5, bueno, en fin, todo era diferente. Y le dije a mi mamá, ya pasó octubre, noviembre, diciembre y enero. Le digo yo, mamá, yo me voy, ya esto no entiendo, esto es muy complicado. Y mi mamá me dice, ay no, mija, espere que yo vaya, yo voy en agosto, voy a pedir vacaciones, espere, yo quiero conocer. Yo dije, no, me morí. Esto va a ser imposible para mí. Esto, vamos a ver, saquemos fuerzas. Y creo que ahí cuando dije a mi mamá iba a conocer y que el hecho de que los papás y mi mamá me digan voy a viajar, mi mamá dijo, dije listo, saquemos la valentía, porque ¿qué más hacemos? ¿Sabías que el duelo tiene fases que marcan el alma? El duelo tiene unas fases que marcan realmente tu proceso de adaptación cuando estás acá. Encontré cuatro etapas que las voy a explicar. Yo las viví todas, no sé cómo tú las viviste. Si viviste algo, escríbeme. Y cada una fue una transformación. La primera se llama luna de miel. O sea, llegué a Francia de todas maneras en el 2002. Tú llegas deslumbrada. Todo es mágico. Las calles, hasta los camiones gigantes. Yo, ay, tan bonitos. Las palabras nuevas y yo, ay, qué lindo, sacaba fotos por todas partes. Bueno, me permití comer comidas. Yo pensaba, bueno, aquí seguramente tendré éxito, aprenderé fácil el francés, haré rápido amigos. Todo era como la canción de Edith Piaf, color de rosa. Fase 2, el choque cultural o la depresión. O sea, la novedad se desvaneció, ya les he contado. El idioma me cambió, o sea, yo sentía que no era yo porque no sabía cómo expresar, todo el español que tenía no servía de nada, o sea, aprendía la mímica, es el mejor idioma de todo el mundo. Te lo recomiendo la mímica. El francés yo me luchaba con esas palabras nuevas, es más, hasta un día que a veces hay personas que no son tan amorosas y resulta que dije, el queso se dice fromage. Y a la época dije fromage. Dios mío, esta persona me insultó, un latino, y yo decía, pero por Dios, seamos más amables, seamos amables con la gente que no habla el idioma. Bueno, en esa etapa, en esa segunda etapa, ay, de verdad te encuentras de todo. Bueno, no conté con suerte con esos amigos latinos que no me enseñaban bien el francés. Te da mucha tristeza, empiezas a vivir, te das cuenta que existe también los duelos de la estación, porque aquí no hay luz, todo es más oscuro, pero cuando yo llegué todo era muy oscuro. Te das cuenta como que la pérdida, ahí es donde te das cuenta de que, uy, madre, ahora ya me tocó esta intensidad, la nostalgia. La nostalgia fue muy dura. Aparece mucho sentimiento de soledad, de tristeza, de aislamiento. A veces te aíslas porque no encuentras personas que te puedan entender. Bueno, todos llegamos de diferentes circunstancias. Trabajo, yo llegué con la suerte de llegar con una visa de estudiante, pero la manera de regularizar tus papeles tienen un proceso. Otra cosa que me encontré fue con los estereotipos de la colombiana. O rumbera, colombiana caliente, eres parte de Pablo Escobar y guerrillera. O sea, yo decía, pero en un país que se supone que es súper avanzadísimo y todo esto, no hablan de García Márquez o de Shakira o de los paisajes. Entonces
tú veías en las noticias, me pasó una cosa así como terrible porque me invitaron a una fiesta y yo, bueno, pues sentía como confianza en esas personas que me invitaron. Y resulta que en esa fiesta habían unos franceses. ¡Ay, colombiana! Guerrillera, Pablo Escobar. Venga, fúmese una cosita. Tenían pues, droga. Era de verdad que era mi primera vez que yo veía eso en una mesa. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto tan terrible? Yo salí corriendo. Mis amigos ni siquiera entendieron por qué me fui. Yo le dije, no, pero ¿qué me invitas a una fiesta de esas? Le dije, lo siento mucho. Dice, no, es que aquí en Francia es muy natural, ellos fuman la marihuana. Y yo, no, pues lo siento mucho, sea lo que sea, pero ese estereotipo de colombiana terrible. En las noticias mostraban siempre los malos del paseo, los colombianos guerrilleros. Y ese estereotipo, bueno, para mí yo lo viví muy mal. Yo lloraba todo el tiempo de ver cómo miraba nuestra Colombia de una manera a veces despectiva, y todos los días era como un desafío. Ese estereotipo del colombiano, pienso que afortunadamente ha ido cambiando, pero cuando yo llegué era bastante fuerte, y aunque todavía hay muchas cosas que cuando uno llega tienen esa parte, y yo dije, no, yo tengo que hablar, si me aquí estoy aquí voy a hablar muy bien el francés, muy bien, para poder, yo cargaba siempre un mapa, porque se van a reír, me dijeron, ay, Colombia, al lado de Argentina, y yo, Colombia, bravo, al lado de China. Una vez me pusieron a Colombia al lado de China, que yo le dije, sí, es aladito, pero tenemos los ojos chinitos nosotros. Bueno, en fin, cosas que vimos. En Suiza, desde que estoy viviendo aquí, es una cultura muy cerrada hacia las amistades, pero hay un respeto muy grande. Yo nunca aquí nadie me ha dicho colombiana guerrillera. No, aquí en Suiza te respetan. Bueno, esa parte de la fase número 2. A pesar de que es mi identidad, a veces me daba como susto decirla a veces, pero pues yo seguía adelante. La fase número 3 es la fase de adaptación. Bueno, tú te adaptas. Finalmente, pues ves el lugar, como que empiezas a adaptarte, a entender más frases, a hablar con más, a defender un poco tu Colombia. Hay que defenderla. Hay nuevas conexiones, hay más familiaridad en palabras, entiendes la locura, la cultura local, y te sientes un poco más cómoda en todo lo que estás viviendo. Es un nuevo entorno, ya es una nueva adaptación. Y la fase número 4 es la aceptación. Bueno, ya aceptas que estás aquí, ya aceptas que tu historia pues deja de ser esa extranjera, porque ya hablas muy bien. Fue una de mis decisiones buscar la manera de hablar muy bien el francés, de hacerte entender bien en el francés, porque pienso, y lo hablaré un poco porque para mí el francés era importante. Y bueno, ya no es que tú olvidas tu país, pero significa que tu país de origen no es que no haga parte de ti, sino que aceptas dónde estás. Te aceptas, te adaptas, encuentras como un equilibrio emocional, encuentras que no es solamente la luz que se va, tienes que tener vitaminas, tienes que adaptarte a la comida es completamente diferente. No es solo comer lo que hay aquí delicioso, sino también tenemos que adaptarnos a una alimentación que vaya a nutrir nuestras células como latino también. Bueno, eso también aprendí. Y bueno, hay un equilibrio entre lo que viviste y lo que estás viviendo. Ese equilibrio es bonito vivirlo. Es una de las fases de adaptación. Y bueno, pues ahí vamos. Cuando ya terminé todas esas etapas, esas fases, bueno, viven otras experiencias. Me quedé con esa familia maravillosa un año. Ellos no querían que yo me fuera, ellos adoraban mi manera de trabajar con los niños. Pues bueno, pienso que nosotros los latinos somos muy cariñosos, muy, muy adorados, y a ellos les gustaba mucho el trabajo. Pero no sé qué me imaginé. Pensé que salir de ese espacio
era abrirme otras puertas, pero bueno, fueron otros aprendizajes, digámoslo así, fueron otra manera de ver las cosas. Entonces me fui a buscar un lugar donde vivir. Yo no quería vivir, sino pues buscarme esa independencia, porque era lo que yo estaba teniendo. No es fácil. Me fui y encontré un apartamento. Primero viví con un colombiano que se iba de vacaciones de Colombia, entonces me dejó su cuarto, un cuarto de 16 metros cuadrados, sin duchas, baños afuera. Y después encontré un apartamentico de 11 metros cuadrados, donde había una pequeña cocinita y eso. Y ahí empecé a vivir. Eso se llama chambre de bon, o sea, lo que se preparaba antes. Y en Francia es como trabaja como fille au père, pues realmente dentro de la familia, si te das cuenta, conocí la soledad en la forma más cruda, mismo que me hablaba la señora español, pero entendamos de que cuando yo llegué, te conto mi historia, llegué en octubre, o sea, ya estaba terminando el otoño y empezaba el invierno, y los primeros meses, pues el hecho de no entender, y ya lo dije hace un rato, el frío, el hecho de no tener la ropa, porque la ropa es súper adecuada. Me enteré de una cosa muy triste, me enteré que mis amigos, incluida Cris, los despidieron a todos. En el Seguro Social, todos, no se imaginan la tristeza más grande, lloré tanto, sentía que venir aquí fue un error porque me la pasaba llorando. Estaba sola en un mundo que pues no entendía o no me entendían. Me quejaba por todo. Yo me quejaba por todo. Me volví la mujer más quejetas que nunca había sido así. Y les envío un abrazo a mis amigos porque pensé muchísimo en ellos. Pienso que la soledad enseña, te enseña algo, a levantarte. Ese primer año en Francia, pues bueno, obviamente creo que el motor que me hizo seguir fue el que mi mamá venía. Pero nunca me imaginé que o sea, en Colombia yo creo que nunca vivimos de soledad. Bueno, no lo sé, nos sentimos solos, pero nunca estamos solos con la música afuera. Porque esa dificultad de socializar, aquí los amigos no son fáciles de conseguir. Hay un estrés. Hay una ansiedad, yo creo que yo nunca conocí la ansiedad como aquí, la tristeza, la frustración. Y lo peor de todo es que a veces nos callamos, esto no lo comemos calladito, no le contamos ni de allá porque qué vergüenza, y los de acá tampoco. Y cada vez yo decía, Dios mío, tengo que avanzar, tengo que encontrar algo mejor. Y dije, bueno, me aferro al plan que tengo, estar un año, ya, no más. Mi mamá va a venir, aprenderé lo que aprenderé en francés y vuelvo a Colombia. Y dije, listo, eso es objetivo claro, un año. Yo tenía el viaje ida y regreso, pero a veces la vida te tiene otros planes, que ya hablé en otro capítulo porque me quedé. Pero bueno, ya, ustedes miran ese capítulo y después vieron aquí. ¿Y qué hice? Pues dije, bueno, pues mientras tanto miremos a ver si puedo validar mi título, porque pues como me quedé por amor, mi título profesional, soñando que reconocerían mis diplomas. Cuidar a los niños como fille au père me dio confianza con el francés. Porque habían palabritas, se me corregían y pues yo seguía estudiando, yo seguía yendo yo decidí estudiar francés en una universidad, pero no era mi ambición quedarme ahí cuidando niños, porque pues igual como les digo, la familia quería que me quedara, y si me quedaba ahí me sentía no era completa, era como incompleta, si me quedaba solo quedándome en eso, como no era mi sueño, no era mi expectativa. Y bueno, investigando me pudieron validar algo, y entonces mientras validaba pasé por pruebas bastante duras. A veces el riesgo es el primer paso hacia el renacimiento, seguramente. Bueno, eso entendí. Entonces, ¿qué dije? Bueno, pues si esto es válido, decidí medírmele a todo. Entonces, al evaluar mi diploma, mi título en Francia, entonces ya no era trabajadora social, sino se llamaba asistente social. Y pensé, bueno, qué bien, van a reconocer pues mis diplomas, aunque no sea todo,
pero pues van a reconocer algo. Y bueno, como que esa parte me daba como la oportunidad de tener como una llave, pensaba yo. Pero con mi visa de estudiante, el trabajo no llegaba rápido, porque tenía que cambiar ese estatus de estudiante a trabajadora. Creo que mi verdadera adaptación en Francia fue cuando realmente incorporé la nueva cultura a mi vida. Aprendí pues los códigos, las leyes sociales, los códigos sociales, las leyes. Entonces, ¿qué hice? Me le medí a todo. Empecé como camarera en un restaurante colombiano. Y ahí tuve mi primera decepción. Me robaron 2.000 euros. Una fortuna. El propietario del restaurante donde estaba trabajando. 2.000 euros por un estudiante. Eso es mucha plata. Y lo peor de todo fue que fueron mis paisanos, los colombianos. Dije, no puede ser. Juré realmente no volver a trabajar con latinos, o sea, los castigué a todos. Pero no, dije, no más. Y esto me hizo que viví 3 meses sin empleo, con una pequeña ayuda del Estado para pagar el apartamento, que eso se puede como estudiante, pero solamente tenía para pagar el arriendo. Así ahí conocí lo que es el hambre. Tener hambre. De verdad, algo que en Colombia nunca lo tuve y que no me imaginé. No sé, pero pienso que allá estamos tan ocupados trabajando, tenemos personas que nos ayudan. Aquí la ansiedad me consumía. Creo que la fe en Dios y mis valores me sostuvieron bastante. Porque a veces llegan unas propuestas que tú dices, aléjate de latinos. Se fue una de las primeras decepciones que me talló completamente, enseñándome a ser valiente. Ahí me tocaba decir no a muchas cosas. Fue una de las decepciones bastante grandes que yo viví cuando vi que los colombianos mismos o los mismos latinos no se ayudan entre nosotros mismos. Momentos difíciles, pero necesarios. Como ya llevaba varios días sin tener que comer, y realmente le agradezco mucho a mi expareja, porque gracias a él fue que yo pude como comer algunas veces. Me propusieron un trabajo, a cuidar 3 niñas, pero les juro que parecían las hijas del diablo. Dios mío, yo nunca había visto niñas de esa manera. Me tiraban la comida en la cara, me jalaban el pelo, llevaba casi 3 vestidos para cambiarme y siempre salía sucia. En un momento me querían ahorcar, se ahorcaban entre ellas. Buscaban a veces matarse entre ellas y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo nunca había visto niños que se comportaran de eso. Los papás eran como muy conscientes y a veces no me las dejaban las 3 sino 2 porque sabían que las 3 eran terribles. No encontraba otro trabajo y dije, bueno, me quedé aquí y me quedé con esas niñas 3 meses, Dios mío. 3. Casi salgo loca, de verdad. Dios mío. Y con el tiempo los papás me llamaban a que volviera a cuidar a las niñas en las noches y descubrí que es que ellas decían que yo era la única persona que las amaba de verdad. No les sé qué les hice, no me pregunten. Pienso que el amor latino es muy bello, pero wow, fue una prueba muy difícil. Entonces ya no quería volver a trabajar con esta familia. Fue una de las experiencias más intensas que viví. Y los milagros están en los gestos más pequeños. Bueno, sin empleo, llegó un momento en que necesitaba 417 euros para el arriendo
y pues para pagar algunas cositas y bueno, comer. Le pedí prestada a una amiga que me dijo, listo, te los presto, pero me los tienes que pagar en 15 días. Y yo, madre, yo no tengo plata, no tengo empleo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo dije, Dios, ¿dónde saco 417 euros? Por favor, ayúdame a conseguirlos. Y a conseguirlo lo más rápido posible. Y me fui para el banco. Imagínense que me fui para el banco. Estaba haciendo la fila en el banco, en el cajero automático. Y una señora me dice, niña, se le cayó eso. Y yo miro el suelo y estaba el sobre de los 417 euros exactos que me habían prestado. Yo dije, pero brutos, qué irresponsable. Y bueno, me dije todas las palabras que no sabemos decir. Y entré al banco porque dije, bueno, tengo que entrar esa plata al cajero para que el dinero le salgan. Entré al banco a revisar el hueco de mi bolso porque había un hueco seguramente. Y sorpresa, dentro del bolso tenía los 417 euros que me habían prestado y en mi otra mano tenía 417 euros que me habían dicho que se me habían caído. Si existen los ángeles, ese día lo supe, realmente. Creo que no estamos solos, creo que hay una fuerza más grande que nos acompaña a pesar de las adversidades. Mismo cuando tocas fondo, la fe te enseña a valorar y a pesar que la fe te mueve montañas, me acordé, los ángeles te acompañan. Otra cosa que viví muy fuerte, es también el silencio de la familia en Colombia, porque resulta que un día me llama mi papá y me dice, hija, la abuelita se murió. Y yo, wow, me dice, pero se murió hace 3 meses. Yo, ¿qué? O sea, no entiendo. Y me dicen que no queríamos preocuparla, no queríamos angustiarla. Yo, pero por Dios, ¿qué es esto? O sea, ese silencio me dolió tanto que yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Por qué mi familia me oculta eso? No sabía qué hacer. Siento que yo no todavía siento a veces, bueno, pues ya he trabajado con otras técnicas que te mostraré más tarde. Siento que si tú no vives el duelo en el momento, es muy difícil vivirlo. Yo a veces cuando voy a Colombia, ya hablo de que mi abuelita como si estuviese viva. Yo no he vivido todavía ese duelo. De que no nos preocupemos. Ese es yo les digo, por favor, cuéntenos las cosas. Yo ese día me arrodillé, recé un Padre Nuestro, pues a veces ni siquiera pidiendo protección, porque bueno, ¿qué más podemos hacer? Sino rindiéndome a esta vida. Háblenlo, díganos qué pasa en Colombia, ya sabremos nosotros cómo lo vamos a manejar. Eso hace parte de viajar, Onfaitas. Todo esto hace parte de esa inmigración universal, de esa migración emocional. Vas a extrañar ya las pequeñas cosas, sino las grandes cosas. Y el no haber sabido que mi abuela había muerto, y a veces todos esos silencios que los padres nos tienen, a veces nos llevan, bueno, yo viví en ese momento una depresión bastante fuerte, y como les digo, lo guardamos. Nos quedamos callados. Y se vive más duro cuando tú no lo hablas. Lo vives más duro cuando tú no lo expresas. Y como le digo, a veces encontrar personas que te entiendan no es muy fácil, sobre todo cuando todos los extranjeros estamos viendo, o los que están al lado tuyo viviendo casi una situación muy parecida. Y aceptar tus emociones es una de las cosas. Buscar apoyo es necesario. Mantener tus tradiciones es importante. Crear una rutina era importante. Hace parte de esa adaptación multicultural que vives en ese viajar.
El vivir en un país como tan extraño, como les digo, me tocaba estudiar y trabajar 6 de la mañana a la medianoche, estudiando y enfrentando todas las emociones que les he contado ya. Cada experiencia que tú vives es un descubrir cada vez en estos países de ser resilientes, porque siempre yo digo, no naces resiliente, te haces resiliente. Te haces resiliente porque vives, bueno, con una migración, vives dos mundos, vives la soledad, la nostalgia, pero también hay una esperanza. Es como vivir el momento de crisis. Mitos para vivir en extranjero. Hay unos mitos, Dios mío, versión colombiana, advierto, porque no sé cómo será en otros países, porque, Ave María, cuando tú vas a Colombia, nos encanta suponer cosas y pienso que esto es bien particular. Entonces, el primer mito, versión colombiana, vuelvo y advierto, versión colombiana. Primer mito que te dice la gente cuando tú regresas a tu país y te dice, ay, qué chévere, estás trabajando en lo que te gusta. Claro, ¿cómo no? Claro, cómo no, al principio no. Al principio no vas a trabajar en lo que te gusta. Te toca arriesgarte a muchos cuentos, pero ante todo respeta tus valores, tus principios. Cuando uno llega a otro país no es lo que estás esperando realmente. Bueno, a menos que vengamos con un objetivo diferente, cuando hay una proposición de trabajo, bueno. Pero muchos llegamos diferente. No te reciben con una oficina vista al mar, con un cafecito gourmet. No, uno llega y toca empezar desde cero y a veces es interesante. Y a veces empezar desde cero, a veces te toca empezar desde -0, -10. Está bien, no importa. Y bueno, pues, no sé, pienso que como colombiana a veces es, literalmente a mí me pasó, a veces me tocó comer mierda. Ups. No es siempre trabajamos en lo que nos gusta, pero de verdad puedo decir que aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo a ser más humana, a entender a los otros, a crecer más, a sobrevivir. Aprendí lo que es sobrevivir y creo que lo viví con estilo. Ahora, mito 2, hay un mito 2. Uy, pero allá ganas en euros, dólares o franco, debes tener mucha plata. Ay. Bien, claro que sí. Bueno, si tener plata. A ver, pongámosla en como más clara. A ver, si tener plata es pegar arriendo en 2 monedas, comer arroz con huevo para ahorrar y decirle a tu familia que estás súper bien, porque muchas veces volvimos, mientras al lado estás llorando en el supermercado para poder pagar un queso de 7 euros. Entonces soy millonaria. En mi época viví lo que es la pobreza. Es más, me pasó una cosa muy curiosa. Una vez un amigo del colegio me llama, de esos amigos que no te hablan nunca, pero solamente cuando sabes que estás en el extranjero, y me escribe, oye, Angeli, veo que te va muy bien, que estaba súper llena de dinero, y me dice, ¿me prestas plata? No, mejor regálamela, que estoy en una situación difícil. Y yo, ¿perdón? Le dije, mi amor, ni el banco me ha regalado. El banco no te regala nada, así que aquí realmente no somos ricos, que allá la divisa cambia y se modera, pero somos trabajadores, pero a veces nos aferramos también a los sueños y a los objetivos y avanzamos. Yo nunca quise ser solamente la camarera, quise ir a aprender trabajos sociales, me volví coach, me volví resiliente y aquí estoy. Bueno, el mito 3, cuando yo llegué a Colombia, que me dijeron, allá llegas y vas a trabajar en lo que estudiaste seguramente.
Las leyes son diferentes en cada país. Digamos que tuve suerte yo que me pudieran validar como asistente, pero la verdad el título es muy diferente. Esa validación que yo tuve, habían cosas que yo lo había visto en el colegio. Entonces yo a veces también ese mito de que allá es mejor la educación, y validar los diplomas no siempre lo reconocen en la integralidad. Si el mito de lo mejor es estudiar en el extranjero, no lo sé. O sea, en mi experiencia como asistente de la parte así social no era como lo más adecuado. Y jamás te van a validar. Aquí a veces miran tus diplomas como si hubieses hecho un cursito pequeñito en YouTube y te toca comenzar desde abajo. Y esa es una ventaja, pienso yo, porque te hace recomenzar de nuevo a estudiar otra cosa, a aprender otra cosa, a entender otra cosa diferente. Entonces pienso que te puedes reinventar de nuevo, puedes volver a construir algo diferente en estos países. Pienso yo que si alguien me hubiese dicho lo que te estoy diciendo, yo hubiese estudiado otra carrera cuando llegué a Francia, hubiese estudiado otra cosa completamente diferente. No es automática la validación, pero reinvéntate, realmente reinvéntate de nuevo. Eso es maravilloso, de verdad. El mito número 4, eso lo vi, nunca me lo dijeron a mí. Cásate con un francés, con un gringo, por los papeles. Yo sí nunca acepté eso, yo dije no. Eso lo vi muchísimo, lo vi con muchas mujeres que se casaron solamente por obtener los papeles, porque es que a veces el cambio de papel te da muchas oportunidades, pero a veces, y digo, ese cambio de los documentos sí se lograban muy bien, pero a veces encontraba muchísimas mujeres, luego me decían que daban rotas, o sea, realmente rotas por dentro, porque no solamente es casarse, es entender una otra cultura, y son dos culturas diferentes. Vuelvo y te digo, mira cómo me pasó a mí con mi expareja. Son mentalidades distintas, son maneras de pensar distintas, hasta los códigos simples son diferentes. Y no es solamente entenderse por el idioma, a veces realmente es entenderse en toda la dimensión de qué es el amor en otro país. Así que, bueno, mira mi episodio número 4, creo. Te puedes sentir frustrada. Conocí muchas mujeres que no volvían a Colombia porque su pareja o expareja, se volvían a veces, no las dejaban salir del país. Se quedaban completamente atrapadas muchísimas mujeres de no volver a sentir su tierra, y bueno, pues hoy estoy yo con un hombre extranjero, estoy casada con un hombre extranjero, un hombre maravilloso, ya nos entendemos, ya sabía yo cómo manejar ese lenguaje, no solamente de un idioma sino otra cosa. Busca esa persona que va a estar contigo, si es esa pareja, que sea por amor realmente. Piensa realmente qué deseas como persona y no solamente buscarlo porque vas a tener unos papeles. Busca a esa persona porque realmente te quiera. Mi esposo, cuando ya me encontró en Francia, yo ya tenía la nacionalidad francesa, entonces también eso nos tuvo en otro idioma diferente. Hay otro mito, es el último. ¿Para qué aprender el idioma? Con lo que sé me defiendo. Esa fue otra cosa que después, trabajando como coach de consejera social, muchas personas que decían, no, yo con eso me defiendo, y yo después les decía, pero ¿quién te defiende a ti? Y he visto muchas personas decir eso, y años después no sabían ni cómo pedir ayuda en un momento de medical o de una oficina, ni cómo leer una carta importante. Aquí se leen muchísimas cartas, los impuestos y todo te los envían muchos por cartas. Se lee mucho en francés. Pues yo sé que aprender francés no es fácil, para mí fue un parto. Yo tuve un parto, pero bueno, fue maravilloso y lo aprendí bien, que a veces tocar fondo te obliga a subir también. Y vi gente que les robaron dinero, que les hicieron firmar documentos y los firmaban sin entender.
y que fueron realmente manipuladas por el hecho de no saber el idioma. Y no hablo solamente de latinos, vuelvo, digo, trabajé con extranjeros, o sea, trabajé con gente que yo les acompañaba a esos extranjeros y no sabía lo que estaban leyendo. Y pienso que es importante para mí, o sea, créeme, para mí el idioma es poder. Te da el poder de identificarte, te da el poder de defenderte, te da el poder de entender. Cuando lo hablas realmente, se te abren puertas muchísimas y bastantes oportunidades, bueno, y hasta el corazón se te alivia porque entiendes el mundo que te rodea de todas maneras. Sé que no es fácil aprender el idioma, pero vale la pena. Cada esfuerzo de verdad vale la pena. Así que realmente no te conformes con me defiendo con el idioma. Aprende y conquista. Para mí, cuando tú tienes eso, aprendes y conquistas este mundo. Una herramienta poderosa que me hubiese gustado conocer antes de pasar esto. Esta técnica realmente, pasar todas las dificultades que tuve, yo creo que las hubiera enfrentado de una manera diferente, de pronto más amorosa, más tranquila, más llena de prosperidad, creo yo. Eso me cambió la vida cuando la conocí. La conocí fue cuando conocí a mi esposo, él fue el que me la enseñó. Y libera todas esas emociones guardadas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que utilices esa herramienta en casa. Es el tapping. No sé si lo hayas escuchado. Bueno, mi esposo se formó en Fast OFT, pero vamos a hablar de tapping para soltar ese duelo, para soltar esa angustia. Y lo que vas a hacer es tocar estos puntos en la mitad del ojo, al lado del ojo, abajo del ojo, en la clavícula, y respiras y dices una palabra como paz. Esta te va a ayudar, vamos a hacerla, pero el duelo. Detrás del duelo se va a esconder la ansiedad, se va a esconder una tristeza, va a esconderse un estrés. Entonces, si estás viviendo una situación, te voy a pedir que la evalúes de 0 a 10. 0 es no tienes nada, 10 es lo más alto. ¿Cuánto te pesa la situación que estás viviendo? Y empieza a tocarte en la mitad del ojo y empieza a decir: yo libero, yo dejo ir. Al lado de tu ojo, yo libero la angustia, el estrés, la soledad. Debajo del ojo, libero la culpa. Te tocas la clavícula y respiras hondo. Y es paz. Y siente la emoción sin juzgarla. Es seguro dejarla ir. Vuelves y te tocas y sientes que todavía no has disminuido. Junto al ojo, de la mitad del ojo, al lado del ojo, debajo del ojo, en la clavícula, y vas a empezar otra vez. La dejo ir, dejo ir esa tristeza, ese duelo, esa angustia, esa tristeza, y respiras profundamente, paz, y evalúa otra vez ese peso. ¿Cómo está en este momento esa situación? Ya en este momento yo por lo menos me siento tranquila y puedo seguir. Libero ese duelo, libero esa pensada de mi abuela, esa tristeza que tuve hace un rato, contándoles historias. El cuerpo expresa, la mente se expresa y a veces se siente un nudo tan fuerte y a veces ni siquiera sabemos por qué es lo que estamos viviendo y no necesitamos saber por qué, solamente déjalo ir y respira. Y dices paz. Te invito a que hagas esta técnica cuando el corazón te pese y combínalo con escribir un diario, un happy journal, y escribe siempre antes de acostarte 3 cosas lindas que te hayan pasado, maravillosas en el día. Enséñale a tu cerebro a pensar en positivo. Como en la época aprendí a esquiar, o comí algo nuevo, la sonrisa de tu hijo, de tu esposo. Pienso que estas son unas técnicas maravillosas. Si quieres saber más, dime aquí abajo para que te cuente. Bueno, ya estamos acercándonos al final de esta historia. También, no sé si esto que te contó también te pasó a ti.
te invito a que sigas brillando con lo que eres, con lo latina que eres, brillo como colombiana que soy, porque aceptemos migrar. Es un caos, pero también es una oportunidad de redescubrirte. Yo pienso que yo me redescubrí diferente como mujer que soy y poder estar hoy abriendo este espacio para contarte. Y más bien pregúntate, ¿qué duelo deseas soltar hoy? ¿Qué puedes soltar hoy? ¿Qué puedes construir hoy? Que tu vida sea un desafío y que esta semana te invito a que sea este maravilloso ritual de hacerte el tapping. Si no, prende la música, conéctate con la música de tus raíces, una puya colombiana, bueno, lo de Colombia, pero en cada país tenemos una situación maravillosa. Haz el tapping, evalúa primero de 0 a 10 cómo estás y libera esa tristeza, escribe tus alegrías y bueno, te digo, comparte tus palabras aquí abajo, cómo has vivido tus resiliencias emocionales o tus emigraciones o tu inmigración emocional. Tengo un grupo WhatsApp donde comparto todos los lunes algo para que podamos renacer juntas. Y comparte este video si sientes que hay algo que resuena en ti y siente que la fe es confiar. No esperamos garantías, es ver milagros en lo pequeño. Quiero que te unas a mi comunidad de Instagram, a mi newsletter si quieres, a mi WhatsApp y bueno, cuéntame qué te gustaría saber. De todas maneras, estamos viéndonos en el próximo episodio. Voy a hablar sobre la resiliencia emocional, voy a hablar sobre la maternidad y la resiliencia. Bueno, si cruzaste este mundo, atrévete a renacer dentro de ti. Te lo digo con todo el corazón. Así que te quiero muchísimas veces, mujeres valientes. Confía en ti y, como decimos en Colombia, pa'lante. Nos vemos pronto.